Ahora, es importante recalcarlo, una denuncia de cobro de dádivas y o comisiones es una acusación muy grave que constituye un posible acto de malversación, extorsión, uso ilícito de atribuciones y facultades, y en el caso de nosotros los militares, conforme a la ley de disciplina, es un delito contra el honor militar, que debe canalizarse por los cauces oficiales y no a través de denuncias anónimas por medio de redes sociales, periódicos y otros medios de comunicación. En caso de que un trabajador o ex trabajador inclusive considere que son vulnerados sus derechos laborales, tiene expeditas todas las instancias legales para presentar las pruebas y la evidencia documental que permita interponer la denuncia ante las autoridades competentes para que los órganos jurisdiccionales de la Secretaría de la Defensa Nacional actúen contra quien resulte infractor. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ratifica el compromiso institucional ante el señor Presidente de la República, ante el alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y ante el pueblo de México, de actuar de manera transparente, alejado de cualquier acto de corrupción, en la construcción de esta infraestructura estratégica en beneficio del pueblo de México. Es necesario también recalcarles, será construida y terminada en tiempo y forma y dentro del presupuesto autorizado, empleando los mejores materiales de primera calidad con un equipamiento completo en ayudas a la navegación, sistemas, equipos de torre de control y tecnologías de información para una eficiente y segura operación aérea y una mejor experiencia para el pasajero, habiéndose adquirido equipos como los que están dotados los mejores aeropuertos del mundo. La construcción ha sido acompañada por la autoridad civil en materia de aviación, mediante un proceso de precertificación de cada componente que se edifica, y actualmente se están certificando y documentando todas las instalaciones aeroportuarias para sentarse en la publicación de información aeronáutica en el PIA, que es un documento a nivel mundial para que las aerolíneas tengan conocimiento de la infraestructura aeroportuaria de la IFA para realizar operaciones en el mismo. La entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una realidad palpable y sus instalaciones serán entregadas oportunamente a la empresa AIFA S.A. de CB para su operación comercial. ¿Es cuánto, don secretario? ¿El tema? Y luego la compañera y luego el compañero. Baja su. Buenos días, señor presidente. Buenos días, generales. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la coyuntura que presentaron ahorita sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿qué diría, aprovechando la presencia del titular del aeropuerto, con respecto a todas estas denuncias o todo este vox populi que existe sobre las condiciones no óptimas para el aterrizaje de las aeronaves y también del posicionamiento de distintas aerolíneas a nivel internacional que consideran que el aeropuerto no sería viable para el tráfico aéreo de la zona? Gracias. Bueno, en relación a su primer pregunta, en relación al posicionamiento de las aerolíneas, ¿no? O de que el aeropuerto no va a funcionar, o que tenemos la instrucción del alto mando del Ejército Fuerzas Mexicanos de que seamos largos de miras, no nos dejemos llevar por la crítica. Tenemos una misión que cumplir y es hacer un aeropuerto con certificación internacional. Al final de cuentas, el aeropuerto hará certificado por la autoridad nacional, que a su vez presenta la información ante la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, o la propia OASI puede venir con una empresa certificadora y verificar que el aeropuerto reúne las características, tanto en el componente del espacio aéreo como en las operaciones en el propio plan maestro en la superficie. Nosotros sabemos que el aeropuerto se está construyendo con lo mejor de la tecnología, con un plan maestro funcional y que ha sido precertificado. El aeropuerto funcionará correctamente. Por eso mencionamos que
legalmente, financieramente, ambientalmente y técnicamente el aeropuerto sí es operable. Si no, no estaríamos en esta gran empresa. Por otra parte, en relación con los comentarios de las aerolíneas, ustedes han podido observar los comentarios que han dicho las aerolíneas, todas ellas, tanto nacionales como extranjeras, que están de acuerdo con la calidad del aeropuerto, con las características, con las dimensiones de las pistas, con el equipamiento de la torre de control. Efectivamente, tiene razón. Una cosa es estar de acuerdo con la instalación y otra es que su modelo de negocios opere en el aeropuerto. Para ello, la empresa creada recientemente, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sociedad anónima de capital variable, está próxima, una vez que recibió la documentación que le permite operar como operador aéreo, de presentar el plan tarifario y de incentivos económicos para que las aerolíneas puedan operar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo pronto, ellas han visitado el complejo y yo tengo conocimiento, porque las he entrevistado a todas, de su interés de operar, porque una aerolínea que quiera ser de clase mundial solo puede serlo a través de un aeropuerto con características de clase mundial, no hay de otra manera, y lo tienen en el radar. ¿Qué pasa? Bueno, necesitan esta segunda parte de conocer el plan tarifario y todo este esquema de prestaciones o beneficios que se les pueden dar para iniciar operaciones en él. Aspecto que es de la competencia de la empresa recientemente creada y que está muy próximo a presentarlo a las aerolíneas. De esta manera, las aerolíneas que vean que su modelo de negocios se acopla a las instalaciones, podrán operar en un aeropuerto moderno, funcional, con bajos costos y sobre todo con capacidad de crecimiento de 50 años o más, siendo el único aeropuerto que tendrá estas características en el Valle de México. No sé si eso conteste su pregunta. Gracias. Gracias. Presidente, ahora si me lo permiten, un segundo término. Ya tienen los recursos disponibles. Entonces Ya este año no ya va a haber sobreprecio. nada. Ya no lo estamos incluyendo en el presupuesto del año próximo, prácticamente. O los 800 millones nada más. Sí, para finales de año, 800 o 3,000. 3,000 millones. ¿Lo explicas? Bueno, la primera premisa es que efectivamente no vamos a superar el techo presupuestal del proyecto de 74.500 millones de pesos. Hoy en las cuentas de la Secretaría de Defensa Nacional y de la propia obra tenemos 24.000 millones de pesos disponibles y solamente restan por entregarnos 3.000 millones al finalizar el año. Y con eso estaremos en condiciones de acabar, sin un quinto más. Entonces, para el año que viene no hay presupuesto. Lo vamos a solicitar este año. Bueno, sí, porque estaba... En la cartera de inversión lo está. Sí. De hecho, la cartera de inversión está a 3 años. Y de hecho, hay posibilidad inclusive de seguir construyendo cosas el próximo año, porque nosotros ya construimos la instrucción que nos dieron, toda la infraestructura estratégica del aeropuerto, y hoy estamos construyendo más, inclusive los centros comerciales, estacionamientos, los hoteles, están siendo construidos dentro del mismo presupuesto. Muchas gracias. A la hora. En otra pregunta, Es que, sobre la verdad, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. No me voy a cansar de decir que era mucho lo que se robaban. La corrupción no solo hay que combatirla, desterrarla por razones de índole moral, que ya es muchísimo, que es muy importante. También hay que eliminarla, desterrarla
porque es mucho el dinero que va a parar a unas cuantas manos. La desigualdad en México tiene como causa principal la corrupción. Una ocasión yo hablaba de que cuando estudiamos ciencias sociales nos enseñaban, y eso tiene que ver con el marxismo, de que la acumulación de capital se producía por la explotación del trabajador, porque el burgués explotaba al proletario, se quedaba con la utilidad, con la ganancia, y así se acumulaban las grandes fortunas. En México no necesariamente aplica esa teoría, o no exactamente. Aquí, como dirían los tecnócratas, tuvo mucho que ver la variable corrupción. Grandes fortunas hechas al amparo del poder público, grandes fortunas acumuladas por la corrupción. Con la construcción del tren que conectaría el aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez. ¿Sigue ese proyecto? ¿Se va? ¿Puedes hablar, general, de la conectividad del aeropuerto? ¿De cómo se puede llegar a la... Así es. Bueno, lo primero que le voy a comentar es que no existe un tren del aeropuerto internacional. No existe el proyecto. No existe un tren. Lo que hay es un sistema de vialidades interconectadas bajo una coordinación metropolitana. Hablemos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Va a tener tres autopistas para conectarlo con la ciudad y con los otros aeropuertos del sistema. La actual autopista México-Pachuca, que se está ampliando, se está duplicando su capacidad de 4 a 8 carriles. Y un pequeño tramo de conexión de 2.5 kilómetros que conecta la autopista México-Pachuca con la entrada a la base, que va a ser la entrada para la carga aérea. También está en remodelación y ahí mismo este trabajo está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El acceso al aeropuerto, que originalmente es un puentecito de 2 carriles, se convierte en un gran distribuidor de 3 niveles con una longitud de desarrollo de 1 kilómetro para meter flujos a la ciudad militar, flujos a la terminal de carga. Por el otro lado del complejo aeroportuario está la habilidad de acceso de pasajeros. Esta es una habilidad de 6 kilómetros que son de nuestra responsabilidad, que están dentro de la instalación del predio de Santa Lucía, para conectar desde el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec por una autopista, una carretera de 4 carriles hasta la terminal de pasajeros. Y todavía hay un proyecto más. En el caso de esta conexión, el Estado de México se está haciendo cargo a través de un desdoblamiento de su concesión con la empresa que opera el circuito mexiquense. Disculpen ustedes, ahorita estamos viendo cuál es la forma de cómo se va a llegar. De construir un distribuidor que conecte todas las llegadas y salidas del aeropuerto con Ciudad de México, con el aeropuerto de la Ciudad de México, con la salida a Querétaro y con el Estado de México.
Por otra parte, además de estas dos aeropuertos, de estos dos accesos a autopistas al complejo, hay una en diagonal que le llaman una autopista libre por el municipio de Tonanitla, que nace en la confluencia del circuito exterior mexiquense con la autopista México-Pachuca y que lleva en diagonal por un camino muy corto a través de zonas sembradíos y zonas ejidales directamente hasta la terminal de pasajeros. Esa será sin costo alguno, está a cargo también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los tres proyectos están en construcción con fechas de terminación al 31 de marzo. Sí, pues acá lo tenemos, ¿no? Tenemos lo que le mencioné, la ampliación de la México-Pachuca con esta interconexión para llegar al campo militar o al predio del aeropuerto. Aquí primordialmente llega carga y la gente que vive en la ciudad militar. Por el otro lado, por acá, en esta conexión, esta número 8 la estamos construyendo nosotros. Imagínense, es una autopista de 6 carriles de concreto, con 2 carriles para el tren de pasajeros y 2 carriles para el tren de carga. Ese está bajo nuestra responsabilidad. Son en realidad 8 kilómetros desde el punto de conexión del circuito exterior mexiquense hasta la terminal de pasajeros. Bueno, aquí le corresponde al Estado de México hacer el gran distribuidor que permita que fluyan todos los pasajeros que vienen de la zona poniente de la ciudad, que es donde está la mayor cantidad de viajeros aeronáuticos. El Estado de México hace el distribuidor y nosotros conectamos. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo mencioné, la México-Pachuca la amplía y la conecta con otro distribuidor. Y aparece una tercera autopista, esta que está en diagonal, que nace en la confluencia de la conexión del circuito exterior mexiquense, ahí por el Caracol, con la autopista México-Pachuca. Ahí la gente puede irse por esa autopista y llegar en diagonal al aeropuerto sin pagar casetas. Pero tiene un segundo fin también, que conecta el tráfico de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México que viene por la Peñón Texcoco y fluye por esta autopista para estar en menos de 1 hora. Por eso los pasajeros que tengan un vuelo de conexión entre los aeropuertos requerirán como mínimo 2 horas. ¿Y por qué 2 horas? Porque si tenemos 2 aeropuertos, entonces las operaciones aéreas serán más precisas y los aterrizajes más exactos que en un aeropuerto saturado. Ahora tenemos 3 autopistas para llegar al aeropuerto y las 3 están en construcción. También tenemos el tren suburbano. El tren suburbano parte de la estación Buenavista en una infraestructura que ya está construida hasta Lechería, que está aquí. Y en de Lechería al aeropuerto son 23 kilómetros. La Secretaría de Defensa Nacional, con su presupuesto y ampliando sus alcances sin rebasar el techo presupuestal, ya está construyendo 8 kilómetros de vía, exactamente desde el punto de conexión donde están nuestras instalaciones por todo este corredor. Inclusive nos deprimimos 10 metros y entramos en el gran estacionamiento donde está la estación de ferrocarril a menos 10 metros para que el pasajero baje con su maleta y en 100 metros esté en los mostradores de documentación. Nosotros estamos construyendo la estación de ferrocarril suburbano con 3 andenes y una vía doble electrificada deprimida de 8 kilómetros, avanzando con los trabajos que le corresponden coordinar a la Secretaría de Comunicaciones los otros 13 kilómetros que ya están en el proyecto ejecutivo y en la liberación de derechos de vía y en la agilización del presupuesto para hacer los trabajos. Por instrucciones del señor Presidente de la República, ellos tienen como plazo conectar al aeropuerto en el primer trimestre del 2023, conectar desde Buenavista por tren hasta la propia estación y construir 4 estaciones más que le van a dar mucho alivio a todas las poblaciones del oriente para que no tengan que entrar por el flujo carretero de la México-Pachuca. Ahora, ¿y entonces cómo llegan los trabajadores? El gobierno del Estado de México está previendo ampliar 2 líneas de mexibuses. La línea 1 de mexibuses que va a vienen desde Indios Verdes, pasan por Tecámac o por Ojo de Agua, y uno entra por la primera vialidad que les comenté, por la autopista México-Pachuca, entra al aeropuerto, y la otra va a entrar por el camino a Tonanitla. Son 2 líneas, la línea 1 y la línea 4. Inclusive tengo conocimiento de que el gobierno del Estado de México ya compró los vehículos articulados de este sistema para esta fase del proyecto, y nosotros vamos a construir las estaciones del Mexibus al interior del complejo aeroportuario.
De esta manera tenemos 3 autopistas, 2 sistemas semimasivos de transporte y en el 2023 un sistema masivo de transporte. Además de una gran infraestructura carretera que enlaza y agiliza las vialidades al interior de la ciudad entre el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México, con un sistema de vialidades que va a agilizar el tráfico. Todo esto mensualmente revisado, encabezado por el propio señor presidente de la República, para que todos tengamos fechas de terminación conforme a la entrada en operación del aeropuerto. Entonces, en una cosa ideal, ¿qué tiempo hará del aeropuerto un pasajero del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto de Santa Lucía o al revés? Sí, como se lo mencioné, efectivamente estamos hablando de un sistema multiaeropuerto, ¿no? Una tríada aeroportuaria de Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. Bien, los 3 aeropuertos deben de estar comunicados en toda condición de tráfico en 1 hora aproximadamente. El aeropuerto de Toluca, que pareciera muy lejano, se conecta por una nueva autopista que yo entro en operación, es la autopista que parte de Toluca Aeropuerto a Naucalpan, y por el circuito exterior mexiquense se llega al aeropuerto en 1 hora. Igualmente, o viceversa, igualmente del aeropuerto de la Ciudad de México a la IFA, por el circuito exterior mexiquense, previos trabajos de conexión del aeropuerto con vialidades que conecten al circuito exterior mexiquense por la parte de atrás, por la autopista Peñón-Texcoco, se conectan con esta nueva vialidad. ¿Qué características tienen ambas vialidades? Son autopistas, más de 4 carriles, sin semáforo y sin obstrucciones, para permitir que entre este aeropuerto y AIFA se conecten en 1 hora. De AIFA a Toluca a 1 hora. Y bueno, de Toluca al Ciudad de México, sí posiblemente sea un poco más, pero se están agilizando las vialidades al interior de la ciudad. Pero garantiza eso, y 3 aeropuertos garantizan que ya no haya retardos como en un solo aeropuerto, para que alguien planee mejor sus vuelos, llegue más a tiempo y tenga los tiempos de traslados para tomar sus conexiones. Muchas gracias. A la orden. Claro. También para el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que nos han ayudado mucho las 2 autoridades. Con los ingenieros militares, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque se adquirieron, y quiero agradecer mucho a los habitantes de los municipios aledaños al aeropuerto, se adquirieron 1.400 hectáreas. Lo hicimos sin difundirlo mucho, porque si no, imagínense, nos iban a llover amparos de Claudio X González y de, ¿cómo se llama el abogado que estaba en la corte? José Ramón Cosío, y todos los que no quieren que hagamos nada. Pero fíjense lo importantísimo que fue tener una reserva de 1.400 hectáreas. Entonces llegamos a acuerdos con los pueblos para desarrollo urbano, para vivienda, además con pagos justos, que eso también requirió de presupuesto, para poder desarrollar toda el área del aeropuerto, porque es un programa integral. La Secretaría de la Defensa va a tener en custodia esa empresa que se habló, es de la Secretaría de la Defensa, porque si no los privatizadores van a querer entregar lo que es de la nación. ¿Cómo es que llamaban en la época de Salinas a privatizar? Tenían un eufemismo: desincorporar. Entonces no queremos que los desincorporadores se queden con lo que es de México,
de todos los mexicanos. Entonces, por eso la empresa va a depender. Pero aquí va a haber un complejo también, hay hoteles, y esa empresa es la que va a operar el Tren Maya. 1.500 kilómetros de Tren Maya, con todas las estaciones, también con zonas de reserva en los 5 estados del Tren Maya, pero también el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, que eso va a ser algo también excepcional, porque ya se adquirieron, y le agradezco a los campesinos de Carrillo Puerto, porque está en Tulum el aeropuerto, pero en los límites entre el municipio de Tulum y Carrillo Puerto. Ya aceptaron vender 1.200 hectáreas para el nuevo aeropuerto, uno de los aeropuertos más bellos, que van a salir los aviones al Caribe, ahí. Bueno, ¿por qué hablo de un proyecto integral, turístico, cultural? Porque es Tren Maya, son los aeropuertos. Es que se va a poder estar aquí y van a poder estar en el museo del mismo aeropuerto y van a poder ir a Teotihuacán y van a poder venir al Zócalo, al Templo Mayor. Aquí nada más agrego, estos 13 kilómetros ya los estamos haciendo de tren a Buenavista. Se van a hacer 45 minutos. O sea, vamos a hacer cuando mucho 1 hora de aquí al aeropuerto. Entonces, ya sea que lleguen por Cancún, turistas, que no vayan solo a la playa, al mar, sino que quieran mar, sol, pero también cultura, la grandeza de México, visitar todas las zonas arqueológicas del mundo maya y también la zona mexica. Este es un proyecto olmeca, maya, mexica. Entonces, están aquí 2 días y de este aeropuerto a Tulum o a Cancún, para en tren recorrer todo lo que es el mundo maya. O llegan por Cancún, por Tulum, están ahí y salen, están en el centro del país, van a Teotihuacán, vienen al Zócalo, al Templo Mayor y de aquí salen. Es un proyecto integral y está interconectado, o sea, y se va a poder llegar. Todo esto a veces no lo informamos porque andan buscando nada más motivos para obstaculizarnos, pero hemos avanzado mucho. Yo me tengo que ir porque vamos a una gira